Shalom. Este es el espacio de los hebreos israelitas de la Gran Piedra de Molino, 11ª hora en la Ciudad de México. Primero toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem Yahavushai, Bahashem Rahakwadash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino y un saludo a los hermanos de las 12 tribus dispersados por todo el mundo trabajando en esta verdad. En el video de hoy, el espíritu de Yahweh, Bahashem Yahavushai, es el que salta en nuestro espíritu para sacar las escrituras. Han estado preguntando en estos días en el comentario de que y por qué tomamos ciertas escrituras y no otras. Pues cuando uno está aprendiendo esta verdad, tienes que escudriñar en las escrituras y tienes que saber no solamente cómo bien interpretarlas, bien traducirlas, bien manejar un diccionario hebreo, griego, en español, en inglés, en francés, pero el mismo espíritu es el que va llevando para saltar en las escrituras. Y además eso lo deberías ver cómo lo hacemos aquí, porque en tus iglesias efectivamente te toman un capítulo, 2, 3 versículos te lo leen, el padrecito ahí medio te lo interpreta y ya, da su opinión y es todo. Cuando en realidad lo que hay que hacer es verdaderamente ir brincando en las escrituras. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí va a ser empezar con las escrituras. Voy a empezar con... Nada más denme un segundo. Voy a ir a Isaías 28. Y 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y solamente quien ha verdaderamente profundizado en el conocimiento de las escrituras se da cuenta de que esto es verdad y así es como aplica. Porque no puedes nada más simplemente llegar y leer cualquier capítulo. Hay ciertos capítulos en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, que hay que leer porque son un pasaje completo. En el libro de Ruth, que hay que leerlo completo pues para entender el contexto de dónde estaban, a quién se dirigían, cuál era la época, porque es también un contenido de historia. Pero hay ciertas escrituras que solamente aplica un versículo y por lo tanto esta forma de ir mandato sobre mandato, escudriñando y viendo su significado de las palabras y metiéndolo en el contexto histórico, incluso hasta comparando con otras fuentes de información, siempre coincide que es conveniente leer un poquito por aquí y un poquito por allá, porque así es como logras el entendimiento completo y profundo de las escrituras. Y además, como te dije al principio, no es como te lo dicen en tus iglesias que te leen una sección, 5 o 6 versículos de un capítulo específico y dan su interpretación. Aquí el asunto es ir a algún versículo específico dependiendo del tema que el Espíritu está escudriñando, porque es el mismo Espíritu Santo el que permite que estas cosas pasen. Y para muestra un botón, porque aquí vamos a empezar ahora con esta escritura de Éxodo. Aquí vamos a ir a Éxodo 24 y 1. Y dijo Yahweh a Moisés: sube ante Yahweh tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Y eso fue el contexto de lo que les dijo, porque les dijo, vino y contó, aquí en el versículo 3, vino y contó Moisés todo el pueblo, todas las palabras de Yahweh, Bahashem Yahavushai y todas sus leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas estas palabras que Yahweh, Bahashem Yahavushai dijo. Entonces, no solamente estas leyes se dijeron, sino cuáles eran la forma en la que se iban a preservar,
para estos tontos que preguntan que quién escribió las escrituras. No estés esperando que sea un libro mágico donde se aparezca, donde tenga tinta que cambie de tonalidad con el sol o que cambie de tonalidad según quien la lea. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh Bahashem Yahushai, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces él escribió estas palabras, pero era porque había tenido la entrevista, había tenido el encuentro con Yahweh a través de su inspiración, porque nadie ha visto a Yahweh, solamente Yahweh Shai. Pero sí escuchó, sí se le hizo presente, sí escuchó una voz, y todo eso, pues claro que lo iba a anotar en su bitácora, que más tarde se iba a convertir en esa ley. Entonces, para empezar, sí, ni modo de que no lo escribieran, ni modo de que ahí no tenían un cuaderno de doble raya ya con tu espiral listo para escribir. Ahí había que echarse el papiro y había que utilizar las herramientas rudimentarias del momento. Pero todo quedó por escrito, y entonces esas escrituras pues sirven de base de conocimiento, y sobre esas escrituras, como lo vimos en Isaías 28, hay que leer un poquito por aquí y un poquito por allá. Ahora en el libro de Josué 1 y 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque esa es la otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la palabra sea difundida? Pues hay que leerlo, entender y estar, por ejemplo, cuando sales a las calles o en este momento con un video, pues hay que sacarla por la boca, por la inspiración del Espíritu Santo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque si te fijas en la vida cotidiana, para los que tienen ojos espirituales, efectivamente el hilo conductor de todo lo que haces y de todo lo que pasa es exactamente este libro de la ley. El Señor Yahweh Bahashem Yahushai nos dijo: si ustedes siguen esta ley, todo va a estar bien, ustedes van a vivir tranquilos largos años, y si no, pues va a haber consecuencias. Nada más que ya sabes cómo es este pueblo, le gusta el camino difícil, por las piedras, por arrastrarse. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, plano y simple. Porque entonces la consecuencia de meditar y de guardar todo lo que está en el libro de la ley va a ser justamente que harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces de ahí está. Entonces el conocimiento pues te permite citar algo. Si tú has leído un libro de matemáticas, si has leído un libro de historia, si has leído un libro de economía, o has leído un libro de ingeniería, pues lógicamente tú te acuerdas que en el capítulo 8 pues te hablaban de motores y máquinas eléctricas, y veías el principio donde te explicaban qué es un voltaje, qué es una resistencia, qué es un amperaje. Por supuesto que cuando vas a ese libro, vas y sabías en qué capítulo estaba, y veías las definiciones, por supuesto. Entonces, aquí en el libro de la ley de Yahweh Bahashem Yahushai, las Sagradas Escrituras, no es la excepción. Hay que conocerlo bien para que sepas en qué capítulo, en qué versículo viste cada una de las cosas que se van presentando en la vida, porque es el Espíritu el que va abriéndote el conocimiento. Una vez que tú conoces las Escrituras, te enfrentas a una situación y dices: es como aquí están las Escrituras. Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego voy a tomarles un ejemplo nada más, para que veas cómo consistentemente, porque aquí nada más es uno solo de los ejemplos que hay aquí, sobre todo en el libro de Reyes, Crónicas, donde dice, por ejemplo, aquí en Primera de Reyes 15 y 31, nada más para tomar un ejemplo, porque si ustedes buscan esta frase, los demás hechos de alguien, que en este caso estoy en este versículo y dice Nadab, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las Crónicas de Reyes de Israel. Claro que sí está escrito. Entonces, ahí te da idea de dónde salió el contenido y la inspiración, porque muchos de estos pasajes, sobre todo en el libro de Crónicas, Reyes, pues son pasajes
de hechos históricos, de eventos, de los reyes, de cómo fue conquistado, cómo fuimos llevados en cautividad, etcétera. Entonces, en ambos relatos históricos, pues también ahí está, pero por supuesto que había escribanos que se dedicaban a documentar todo lo que pasaba, todas las bitácoras, todos los eventos históricos, todas las cosas, los acontecimientos inspirados por el Espíritu Santo, Raha Kodash, y sobre todo pues porque así Yahweh Bahashem Yahawashi ponía para que esta gente se inspirara. Entonces este nada más es un ejemplo. Si ustedes ponen esta frase allá que te busque en esta versión de Reina Valera 1960, que ya estamos intentando cambiar a una versión moderna del español moderno, no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Sí, y como hay muchos ejemplos, así que ustedes pueden buscar más, pero el punto nada más es que todos estos eventos y acontecimientos, por supuesto que fueron registrados como parte de la historia o como parte de lo que había que registrarse, pero todo inspirado por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a poner incluso ejemplos más contemporáneos, ya acercándose hacia el Nuevo Testamento, donde los mismos que preguntaban y los mismos profetas, ellos iban a hacer una referencia a otro libro. Mateo 2 y 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta. Y lo que estaba escrito ahí en el siguiente versículo: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Y esta escritura a la que se refería, cuando aquí dice, cuando convocaron a los principales y a los sacerdotes, ellos se acordaron dónde estaba esa escritura. Entonces fueron aquí a Miqueas 5 y 2, aquí: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que había sido escogida desde el principio. Pero ahí está, estos que se habían reunido aquí y convocaron a todos los príncipes y sacerdotes y todos los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el ungido. Y en Mateo 12:5, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces ahí te da la referencia. Fue escrito por el profeta por inspiración del Espíritu Santo y lo dejó allí. Y entonces quien tenía que ser cuestionado de ¿dónde está eso? ¿Dónde dice? Pues ahí decía, pues mira, vete a Miqueas, así, literal, vete a Miqueas 5 y 2 y lo vas a ver. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Así había dicho. Y luego otro ejemplo. Vamos aquí a Mateo 4 y 4. Este capítulo 4 está lleno de esos ejemplos que el mismo Yahawashi citaba del mismo modo en lo que lo hacemos actualmente en las calles o cuando hacemos un video. Aquí está Mateo 4 y 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh Bahashem Yahawashi. Entonces ahí él fácil pudo haber dicho la referencia, porque así lo dijo. Nosotros ocupamos la referencia para que no quepa duda y para que sepamos dónde está la palabra. Pero aquí Yahawashi le dijo a Satanás, al tentador: cálmate, porque escrito está. Y vámonos a la referencia. Deuteronomio 8 y 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh Bahashem Yahawashi vivirá el hombre. Entonces el mismo Yahawashi, cuando estaba ahí Satanás friegue y friegue, le dice: a ver, cálmate y vamos a Deuteronomio 8 y 3, porque a mí no me vas a venir con nada. Ahí está la ley que no cambia, ahí está la ley inspirada por mi padre Yahweh, que hizo que se escribiera. Y entonces ahí te da la respuesta y el bofetadón en el tragamais. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh Bahashem Yahawashi vivirá el hombre. Entonces eso fue, así hizo la cita, así le respondió Yahawashi
directamente a Satanás. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Así que ese es un buen ejemplo. Aquí otro, aquí mismo en Mateo 4 y 5, porque es la que sigue. Mateo 4 y 5. Entonces Satanás, el diablo, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres tú el hijo de Yahweh, échate para abajo, porque escrito está. Fíjate, hasta Satanás sabía cómo referenciar una escritura por aquí, un versículo. Mira señor Yahweh, te pongo esta referencia. Mira, hasta escrito está que a sus ángeles va a mandar cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie la piedra. Entonces hasta el mismo dentro del contexto, todos los ángeles del Señor, todas sus criaturas conocen perfectamente estas escrituras. Y entonces ahí la escritura que se citó pues fue justamente este Salmo 91 y 11. Pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en la piedra. Entonces ahí está. Y entonces esa es la forma en la que, dependiendo si tienes un escenario, una situación, así es como haces referencia a una escritura particular, y de ahí la importancia de que sepamos el contenido a profundidad de las escrituras, porque nunca sabes cuándo se va a presentar una situación en la que puedes citar específicamente la respuesta que la gente está buscando, o cómo vencer una mentira de estas falsas doctrinas. Entonces por eso es importante conocer esta verdad. Siguiendo ahí en Mateo 4 y 7, Yahawashi le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque aparte de que Yahawashi ya tenía hambre, pues ya lo tenía hasta el copete, y todavía viene aquí el Satanás a estar friegue y friegue. Entonces no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces la escritura que él citó rápido, porque pues Yahawashi él sí se la sabía de todas. No tentaréis a Yahweh Bahashem Yahawashi vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Acuérdate todo este pasaje del Deuteronomio, que y todo el Éxodo, que ahí estaban friegue y friegue todos estos israelitas. Ya sabes cómo es Jacobo. No tendrás algo diferente en el menú, Señor. Ya nos cansamos del maná. Y Yahweh les: órale, hártense, atásquense ahora que hay lodo con codornices, hasta que casi se les salieron por las orejas y por las narices, hasta que quedaron a reventar. Y lo mismo, nos sacaste aquí de Egipto para venirnos a quemar aquí en las arenas del desierto, y para que no estuvieran chillando, tuvo que mandar que cuando golpearan la piedra saliera agua. Pero ahí estaban tentando al Señor Yahweh Bahashem Yahawashi. Y entonces por eso aquí en el pasaje donde Yahawashi estaba siendo tentado, estaba siendo puesto a prueba por Satanás, también le dijo: esto también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces casi ya lo iba a despachar, pero pues ahí está el ejemplo de cómo Yahweh Bahashem Yahawashi estaba ocupando las escrituras de un lugar a otro, y es el Espíritu Santo el que lo hacía citar una y otra escritura. Aquí está otro ejemplo también ahí en Mateo 4 y 10. Entonces Yahawashi le dijo: ya lárgate, ya vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. Y él estaba citando esta parte del Deuteronomio 6 y 13. A Yahweh Bahashem Yahawashi tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás lealtad, estarás con Él. Entonces ahí Yahawashi también se presentaba una situación, y entonces él dijo: ¿sabes qué, Satanás? Ya lárgate, porque también escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. Y la escritura que estaba haciendo referencia otra vez era Deuteronomio 6 y 13. Mateo 21 y 13. Es otra más. Ustedes pueden buscar más ejemplos, porque hay muchos. Y les dijo, porque ahí estaba hablando Yahawashi, y Yahawashi les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y él estaba citando a esta escritura
de Isaías, Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé a mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de Israel, las 12 tribus. Por eso, entonces, si te fijas una y otra vez, Yahweh Shai estaba citando a estas escrituras, estaba brincando por el Espíritu Santo aquí y allá. Y Yahweh Shai les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros habéis hecho una cueva de ladrones. Y la escritura que estaba citando era esta, un ejemplo más. Se estaba presentando un escenario como este. Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado Yahweh Shai, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, como los meros machos, ahí enfrente del público, enfrente de los que estaban nada más viendo a ver en qué se equivocaba, o a ver qué trampas le ponían, o a ver qué cuatros le ponían. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La cita que él estaba haciendo es esta cita de Isaías 61:1. El Espíritu de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y el día de la vergüenza del Dios nuestro, de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, para gloria suya. Esta era la escritura que estaba leyendo ahí Yahweh Shai. Y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner la libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, ya sabes, porque Yahweh Shai iba a terminar magistralmente la escena. Así, cuando nadie se lo esperaba, por el Espíritu Santo, iba a terminar con el cuadro. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tómenla, para que se les quite. Para que sepas lo que es tener el espíritu del entendimiento de las escrituras y poder escudriñar por aquí y por allá, para saber que dada una situación, un escenario tal, pues uno pueda tener la respuesta. Así que esa es la importancia. Sí, la escritura tuvo que quedar en un pergamino, tuvo que quedar ahora en tiempos modernos en los libros, ahora en las versiones electrónicas, pero ahí está, alguien la tuvo que escribir, pero siempre es por la inspiración divina, por la inspiración del Espíritu Santo de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Y ahí te dan los ejemplos, como ya los vimos hasta aquí, de cómo cuando Yahweh Shai estaba predicando en las calles, haciendo el trabajo de su padre, de Yahweh, de nuestro Padre, pues él también estaba citando por aquí y por allá, tal como lo dice con la escritura de Isaías 28, que voy a ya cerrar con esa, 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá, porque las Sagradas Escrituras, así literalmente, utilizando un término técnico, está encriptado, y solamente para el electo, solamente para los que están despertando a esta verdad, los códigos de desencriptación están siendo revelados. Pero así es como se hace, y si así lo hacía
nuestro maestro, nuestro hermano mayor que es Yahweh Shai. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Así que con eso viene a derrumbar cualquier pretexto que tengas de que solamente tomamos ciertos versículos por aquí y por allá. Sí, los tomamos porque los conocemos y los tomamos porque en ese momento, ante una situación específica, el Espíritu Santo nos forza, nos mueve por ese camino a tomar esas escrituras. Así que espero que esto haya sido de edificación. Toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y un saludo a las 12 tribus de los hermanos dispersos por todo el mundo que están llevando esta verdad en sinceridad. Hasta aquí, Shalom.